¿Era tan impresionante como dicen, Borges? Tenía cosas muy interesantes y cosas que a mí me asustaban mucho, ¿no? Por ejemplo, podía pasar de la cábala a Shakespeare y hablando, su cabeza volaba de un lado a otro. Pero de pronto te decía cosas como, ¿y cómo son los jóvenes en la facultad? No tenía la menor idea de pronto de la realidad, ¿no? A mí me llamaba por teléfono un grupo que me iban a reventar. Que iba a aparecer muerto en esa. Esa famosa frase la tengo acá siempre, ¿viste? Explícame por qué, Ricardo, el teatro sobrevive en Argentina. El teatro, ¿por qué sobrevive? Mira, en primer lugar, es una actividad que da placer y que los jóvenes se suman para hacerla porque es lindo, porque es una cosa que es un juego. Sí, pero no en todas las capitales, no en todas las capitales hay como en Argentina. Hay gente que se suma también porque tiene una vocación y quiere. Estamos hablando de hoy, porque antes tenía otro sentido. Como todas las cosas van cambiando de sentido. Pero es impresionante la cantidad de jóvenes. Yo me acuerdo cuando yo empecé a hacer teatro, había un montón de teatros independientes que te podías sumar. Es muy fácil el acceso. ¿Me entendés? No, en una universidad tenés que hacer un examen de ingreso. Acá te podés acercar a un teatro, podés ayudar en la escenografía, te podés sumar a un grupo. Los grupos se forman y se deshacen. Se forman generalmente cerca de profesores. Entonces, experimentás, probás cosas nuevas, pensás. El teatro tiene una cosa que, como decía Alejandra Boero, es una iglesia laica. Qué lindo eso. Claro, porque además lo que es lindo es que vos de pronto vas a un ensayo y ves un tipo sentado en la platea. Los ensayos finales que tenés en la sala ya, ¿no? Y ese tipo está mirando todo y de pronto alguien te dice, ¿quién es? No sé quién es, qué sé yo. Al final es un amigo de alguien que vino y que se quedó. Ese tipo está mirando todo y le está pasando una procesión por dentro. El teatro te sirve también para ver qué vas a hacer de tu vida. ¿A vos te sirvió? A mí me sirvió para encontrar un camino. ¿Hace cuánto que estás vinculado al teatro? Mira, yo te la hago corta. Yo empecé a ir al teatro independiente. Me acuerdo que una vez, hay una frase muy linda, que te la cuento, de un libro, que dice que en la década del 40, cuando ya la burguesía estaba instalada, la clase media, la familia estaba compuesta por el padre, la madre y los hijos. La madre se quedaba en la casa con las hijas mujeres. El padre salía con los hijos varones. El padre iba a trabajar y volvía. Los hijos varones iban a estudiar. Había 3 peligros para esa familia. Los peligros eran para las mujeres, que las agarrara algún tipo y las llevara a la calle. La vida, la mala vida. La trata, lo que hoy se dice la trata. La trata, sí señor. La segunda, el segundo peligro que había era lo que se llamaba la bohemia. El arte era considerado, era un hijo estropeado ese, porque entraba a salir de noche, volvía tarde, y charlaba con tipos que tomaban vino. Un cabeza fresca, le decían antes. Claro. Y el tercer peligro era la política. Mirá vos cómo era considerado. La política era un peligro. Pero bueno, eso lo podemos hablar algún día. Es muy interesante ese esquema. Mi viejo quería que yo estudiara ciencias económicas, como mis hermanos. Era una carrera que enseguida conseguías trabajo. Clase media baja, ¿viste? Mis hermanos terminaron la carrera, yo llegué hasta la mitad. Yo que escribía. Un día mis viejos vinieron conmigo a un teatro independiente, fue un horror. Estaban en una obra de Hofmannsthal donde un tipo golpeaba un tambor todo el tiempo. ¡Bom! Mis viejos salieron horrorizados. Bueno, a mí tampoco me gustó. Yo tenía que haber ido a ver la obra antes de llevarlos. Tenía que haber elegido un poco mejor a dónde los llevaba. Bueno, un día me pasa algo muy raro. Voy al teatro y daban una obra que se llamaba Madre Coraje y sus hijos. Yo ya había leído un montón. Donde actuaba Alejandra Boero. Era una obra rarísima.
porque no eran las obras que uno veía todos los días, que tenían primer acto, segundo acto y final, sino que era una obra como un convoy, ¿viste? Había una escena, otra, había canciones, carteles, se hablaba al público. Y yo dije, ¿qué es esto? Y eso le escribía un tipo que se llamaba Bertolt Brecht, que era un alemán. Entonces me metí rápidamente, yo soy judío pero sefaradita, no sabía un carajo de alemán, me metí rápidamente en la Goethe y estudié alemán y me gané una beca. ¿A estudiar alemán? Sí, para estudiarlo Solo a Brecht. porque te gustó Bertolt Brecht. Y eso es lo que se llama la vocación, ¿no? Me apareció la vocación. ¿Qué edad tenías? 16 años. 17, estudié hasta los 20, a los Ahora, ¿qué 21, decisión? me fui hasta Berlín a conocer su teatro. Y ahí mi viejo se portó bien porque la beca no incluía el viaje, mi viejo me pagó el viaje en barco. 17 idas a la ida y 17 idas a la vuelta en barco. Entonces, bueno, yo encontré mi vocación ahí, ¿viste? Lo que quería hacer. Además era un teatro que quería cambiar la realidad. Había un... O sea que vos llegaste a Alemania en el año 50 y pico. 57. 57. Sí. La Alemania de posguerra, el Berlín de posguerra, año 57. No había todavía... ¿Con qué edad? ¿Eh? ¿Con cuántos años? 21. Con 21 años. Sí. ¿Y? Y no había todavía muro. No porque se había caído, porque no lo habían levantado. O sea que vos podías cruzar a la Alemania oriental. En subterráneo. Porque Brecht quedó del lado oriental, ¿o no? Sí. Sí, y de noche se iba con los... Me decían los... Yo llegué y se había muerto hacía 5 meses. Me decían los directores jóvenes que laburaban con él que de noche se ponían una camperita y se iban a Alemania Occidental a ver películas policiales, porque a él le gustaban las policiales. Entonces, y después volvían en el subte así para que no los viera nadie, para que no lo reconocieran. ¿Y cómo era ese Berlín, te acordás? Sí, era la vidriera del capitalismo, o sea que la parte occidental te vendían de todo muy lindo, y del otro lado era la vidriera del comunismo, así que también se rompían el alma para que pareciera lindo. ¿Te das cuenta? La parte oriental... ¿Y las mujeres? ¿Cómo? ¿Las mujeres? Era la misma de un lado y del otro. ¿Y se comía ahí o...? Se comía, sí, se podía, sí. ¿Había libertad sexual ya? ¿O todavía era una Bastante. sociedad pacata? No, había bastante. Había de todo, según la clase social de las minas. Si las minas eran de clase media alta, además que yo era un tipo que venía de Sudamérica. Tampoco ofrecía un porvenir a una mujer, ¿viste? Bueno, sí. Podía ofrecer un porvenir de una noche. Un romántico. Había mucho teatro de los dos lados. Había anécdotas como esta. Me presentaban un poeta, por ejemplo, que yo después me carteé mucho tiempo en Berlín Oriental. Después me encontraba con él a charlar, me invitaba a la casa. Yo le decía, mira, tus poemas me gustaron, tan lindos, pero tenés 21 años, decís lo que se te canta. Siempre los mismos temas, el trabajo, el futuro, el socialismo. ¿Y qué libro te di yo? Y tal, le dice, para. Abre un cajón y me dice, estos son los poemas que no me dejaron publicar. ¿Querés que te diga? Bueno, léeme esto y después te hablamos, me dice. Mirá. Entonces, vos sentías que alguien te miraba de pronto, como que te estaban vigilando. Ellos pedían permiso para invitarme a algún lugar, ¿viste? La situación... En Alemania Occidental parecía todo más libre, ¿te das cuenta? Debería ser un nido de espías de uno y otro De los dos lado. lados, sí. Pero como yo era muy Inofensivo, joven... claro. Además yo quería saber qué era el socialismo. El de Alemania Oriental no era interesante. Pero después me ahorré un poco de guita y cuando terminó mi beca me fui a Yugoslavia, por ejemplo. Porque ¿te acordás que Tito estaba peleado con Stalin? Claro. El socialismo yugoslavo era diferente. Había mercado. Las empresas eran de los obreros. Yo, por ejemplo, me metía en todos lados. ¿Viste cuando viajás que te aparece una especie de caradurismo? Claro. Que llegás a un lado y decís, yo quiero saber cómo es esto acá. Y la gente ¿En qué te da hablabas en bola. Yugoslavia? En francés o en italiano. Yo sé varios idiomas. O en alemán. O en inglés. Conocí una fábrica de pescado, que hacían lata de pescado.
Entonces después tuvimos una charla y me contaron, le dije, ¿qué hacen con las utilidades? Porque la fábrica iba bien, ganaba plata. Entonces me decía, mira, una vez por año hacemos una reunión y por un lado está el partido, que vienen las reuniones de balance, donde hace una propuesta. Y después está la propuesta de los obreros de la fábrica. ¿Y cómo fue el año pasado? Y el año pasado la propuesta del partido era que termináramos la escuela. Tenían una escuela que me mostraron para los alumnos, que eran los hijos de los obreros, de los 700 obreros. Y la propuesta de ustedes, ¿cuál era? Y que los chicos siguieran, se había ya pintado, que estuvieran con bancos que eran cajones, un año más. Nosotros queríamos hacer una cancha de básquet para jugar al mediodía en las 2 horas libres que teníamos. ¿Y qué ganó? ¿Qué propuesta ganó? La cancha de básquet. Para mí no me olvidé nunca de ese hecho, porque me pareció una señal de libertad. ¿No es cierto? Claro. Bueno. Y de resistencia al partido. Claro, obviamente. Yo no podría decir que volví muy contento del socialismo que vi, ¿viste? También había pasado por Polonia, donde había ido a Auschwitz. Es decir, era todo bastante... Estaba todo bastante fresco en esos años. Sí. Digo, hacía 12 años que había terminado la guerra. Lo único que no conseguías es que los alemanes te hablaran de la guerra. ¿No? No. Pues sabés que ahora, este año, estamos hablando del 13 que terminó, 1913, hubo un festival internacional y vinieron 2 conjuntos alemanes. Vino uno de Berlín que trajo una obra de Berlín y al final había un debate con el director y la autora. Al principio de esa obra, que era una obra bastante mediocre, una persona te contaba de qué se trataba la obra. Bueno, terminó el espectáculo, vino el director, tenía un poco de miedo a hacer algunas preguntas, dije, estaba llena la sala, y de pronto eso es lo que tiene de lindo la Argentina. Oigo una voz de atrás que dice, che, ¿puedo hacer una pregunta? Pibe joven, ¿no? Sí, le dice, ya se puede. ¿Por qué nos contaron el argumento al principio? ¿Qué se pensaba, que no lo íbamos a entender esto? Me encantó. Me encantó la frescura, como que ya no nos compramos nada ahora. Yo ya iba a hablar con un tono, como que hablé, más correspondiente a mi edad y a la seriedad. Y le dije al director, le dije, ¿por qué traes esto acá? Que son unos hombres que caminan y mujeres que no saben qué hacer. Cuando ustedes tienen un pasado para tratar, pero tantos años bajo el comunismo, tantos años de nazismo. Entonces el director, que venía con cara de director, de pronto se cambió por un momento y me dijo, mire señor, me dijo al micrófono, ¿no? Yo nací en Alemania Oriental y tuve ahí 3 hijos. Y nos vinimos, y yo dirijo un teatro en Occidente. No hay manera de hablar con ellos de lo que vivimos, no quieren saber nada de nada. No hay manera de hablar de lo que pasó. ¿Cómo no hay manera? Y no quieren... ¿Es una sociedad de olvido? Y es interesante ese tema. Porque decir que fue muy fuerte lo que pasó y que hay que tragarlo... Bueno, también nosotros tuvimos unos años de culminación de dictadura. Es decir, yo soy más grande que vos, recién estuvimos hablando. Y yo me considero un sobreviviente de muchas cosas. Claro. Porque fíjate... ¿Estuviste amenazado? Terminó el peronismo. El peronismo, yo viví en la universidad la faceta más dura, ¿viste? Tenías en la biblioteca de Ciencias Económicas a un tipo mirando a ver qué pasaba y quién hablaba y qué decían. ¿Te das cuenta? Donde yo había hecho la universidad estaba manejada por el ala integrista del peronismo. Claro. Después, cae el peronismo. Viene un periodo, pasa de todo ahí, ¿no es cierto? Con Aramburu, Después viene un intento de una democracia con Frondizi. Yo ya empiezo a estrenar ahí. Después lo sacan a Frondizi, era lamentable lo de Frondizi, cada rato iban a retarlo.